Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a esta transmisión que vamos a realizar debido a que anteriormente habíamos tenido algunas pruebas, unas fallas técnicas, pues hemos decidido volver a grabar el tema de la vez pasada. Nos ubicamos nosotros actualmente en el capítulo de la vida cristiana del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Este tema va a ser introductorio especialmente para lo que va a haber más adelante en el mes de enero el padre Sergio Hugo Trujillo, que es el análisis de los 10 mandamientos. Para iniciar, pues empezaremos poniéndonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los pacientes, porque recibirán en la tierra en herencia. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados, perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Muy bien, he decidido iniciar con esta frase bíblica, con este texto bíblico, debido a que la vida cristiana se sintetiza en las bienaventuranzas. Y la vida cristiana no solamente se reduce a la cuestión espiritual, sino también al aspecto moral, que es lo que trata esa parte del catecismo de la Iglesia Católica principalmente. Sin embargo, nosotros no podemos separar la vida moral de la vida espiritual, porque todo se da en el ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos una vocación, y esa vocación es la vida en el Espíritu. Basta recordar que en el capítulo 8 del libro de los Romanos, San Pablo desarrolla en buena medida lo que es vivir conforme la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Que viene en su auxilio para vivir como los auténticos hijos de Dios. Bien, San Ignacio de Loyola, en su libro de los ejercicios espirituales, responde a la pregunta: ¿para qué estamos en la tierra? Eso de estar en la tierra, pues muchas veces nosotros nos decimos para ser felices. De hecho, un filósofo de la antigüedad, Aristóteles, decía que la finalidad de nosotros los seres humanos era la felicidad. Pero esa felicidad la tenemos que conseguir a través de una vida virtuosa. Y en el libro Ética Nicómaco, pues empieza a desarrollar el cómo vamos a vivir esas virtudes y en qué consiste cada una de esas virtudes que él propone. Y hasta ahí, pues, pero era una felicidad totalmente humana. San Ignacio de Loyola va a decir que el hombre es criado para 3 cosas: para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, dice San Ignacio de Loyola. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar la felicidad. La felicidad en ese servicio de acuerdo a la vocación que Dios nos ha dado. Y mediante esto, dice San Ignacio de Loyola, vamos a salvar nuestra alma. Y las otras cosas sobre las de la tierra, continúan, son criadas para el hombre y para que le ayuden
en la prosecución del fin para que es criado. Es decir, todas las cosas que hay en la tierra son medios para alcanzar la felicidad y no son fines. Nuestro único fin es Dios mismo, puesto de que de Él salimos, a Él volveremos. Entonces, como decía ahorita el texto bíblico, el cristiano, a través de las bienaventuranzas, va a vivir esa vida virtuosa. Y si a nosotros no nos es suficiente entender en primera instancia el texto de las bienaventuranzas, en los versículos posteriores, durante el capítulo 5 y continuando con el capítulo 6 y 7 de Mateo, Jesucristo va desarrollando cómo debemos de vivir esas bienaventuranzas. Y es ahí pues donde vamos a recordar cuando Jesús dice, en otro tiempo se les dijo, pero ahora yo les digo. Es decir, Jesús, antes de dar todo ese discurso, después del discurso del Sermón de las Montañas, que inició con las bienaventuranzas, pues va a decir algo muy importante. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su plenitud. Porque la ley y los profetas tienen su cumplimiento en la persona de Jesucristo. La otra. Entonces, San Gregorio de Niza va a decir que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Esto es muy importante. En el Génesis, cuando Dios crea al hombre en el sexto día, menciona que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una diferencia entre ser imagen y ser semejante a Dios. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano, es imagen de Dios. Ahí no importa si es alto, chaparro, güero, moreno, flaco o corto, si es japonés, si es mexicano, no importa nada de eso, porque todos somos hijos de Dios. Pero la semejanza es muy distinto. Somos semejantes a Dios en medida que vamos haciendo realidad en nuestra propia vida esas bienaventuranzas que hemos escuchado al inicio de esta charla. Y a medida que nos alejamos de Dios por el pecado, vamos perdiendo esa semejanza de Dios. Eso significa que la gracia de Dios nos va haciendo cada vez más semejante. Ahora, la vida virtuosa, va a decir el Catecismo de la Iglesia, debe tomar en cuenta primeramente lo que actualmente llamamos las virtudes cardinales. Entonces, esas virtudes cardinales se van a sintetizar en 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, y por eso, pues, esas virtudes cardinales, que son también llamadas virtudes humanas, y que ya desde la filosofía griega, Platón, por ejemplo, ya hablaba de ellas. Entonces, desde entonces, el cristianismo las asume y las potencializa de acuerdo a la vida en el espíritu. Y es ahí, pues, por ejemplo, pues, que van a entrar también en juego en la vida del cristiano lo que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La vivencia tanto de las virtudes cardinales y de la fe y de la esperanza y la caridad se van a palpar en que van a producir dones y frutos que San Pablo en la carta a los Gálatas los va a describir muy claramente y que es el Espíritu Santo actuando en nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros nos vamos a manifestar ante las situaciones o ante las relaciones con los demás seres humanos llenos de caridad, que vamos a tener una paz interior y se va a proyectar en nuestra forma de ver las cosas que suceden en el mundo, que vamos a estar gozosos porque estamos haciendo la voluntad de Dios, o mejor dicho, Dios está haciendo su voluntad en nosotros. La paciencia, que muchas veces nos falla la mayoría, la longanimidad, bondad, benignidad y todos esos frutos y dones del Espíritu Santo, pues, que San Pablo empieza a describir en la carta a los Gálatas. Pero hay un problema. El problema se llama pecado. Si la fe, la esperanza y la caridad y los frutos del Espíritu Santo
son manifestación de la presencia de Dios en nosotros, o lo que la teología llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma, el pecado es todo lo contrario. El pecado nos aleja totalmente de Dios. La palabra pecado es de origen hebreo. Y pecado en hebreo, la etimología hebrea, significaba errar el blanco. Y se utilizaba pues cuando un arquero no daba en el blanco y le decía cometiste un pecado. En la vida cristiana, el pecado es desviarse del camino de Dios. Si tenemos un camino recto, de repente nosotros nos vamos separando totalmente ese camino y terminamos en cosas o en un lugar en donde ni está Dios, ni con Dios mucho menos, ¿no? Entonces, por eso pues el salmista va a ser muy enfático cuando, sobre todo pues en ese caso que se le atribuye este salmo al rey David, cuando el profeta le hace ver que ha cometido un pecado. Basta recordar que en el Antiguo Testamento David se enamoró de la mujer de su mejor general y después cuando esta mujer le avisa que está embarazada y que el general llega de la campaña militar, David le dice vete con tu mujer, pero como le toca a la guardia no quiere irse, muy firme, hasta que David lo vuelve a mandar a otra campaña militar y le dice a los capitanes cuando la pelea esté en su punto más fuerte, abandónenlo para que muera. Y es por eso pues que el profeta le va a decir que ha cometido ese gran pecado. Entonces lo pone obviamente pues con una especie de parábola, una alegoría, y David cae redondito y por lo tanto el profeta le dice, tú has hecho eso. No me extiendo más en eso, puesto que el tiempo es breve, ¿no? Entonces es cuando David empieza a decir, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Empieza pues David a mostrar ese corazón contrito de arrepentimiento por haber cometido un pecado de esos que son llamados graves. Pero el pecado es también muchas veces producto del mal uso de la libertad. Muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad te hace responsable de tus actos. El libertinaje no. La libertad busca perfeccionar. Una decisión libre nos ayuda a perfeccionarnos. Nos podemos equivocar. Es de humanos equivocarse. Pero el que toma una decisión libertina está totalmente equivocado. Y desde un inicio él optó por la equivocación. En cambio la persona libre no busca equivocarse, pero como es de humanos, pues a lo mejor no medimos algunas situaciones y nos terminamos equivocando. Pero no es de esa intención. Y por eso nos hacemos responsables tanto de nuestros actos buenos y más también de nuestros actos malos cuando libremente hemos dañado a una persona y salimos adelante para pedirle perdón a la persona que hemos dañado. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia que la libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de ese modo por sí mismo acciones deliberadas. Esa libertad, si va conforme al camino que Dios nos ha trazado, entonces se va perfeccionando. Y por ello, pues, la libertad siempre va a implicar que todo acto sea voluntario. Eso es muy importante ahorita que veamos las condiciones para ver si estamos en pecado mortal o no estamos en pecado mortal. Ahora, las fuentes de la moralidad de los actos humanos tiene que ver con el objeto elegido, la intención del sujeto y las circunstancias, incluidas las consecuencias. Entonces, esto va a quedar más claro más adelante, ¿no? Pero bueno, lo que sí es claro, lo que sí hay que tener en cuenta es que el acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Es decir, si yo libremente he elegido ayudar a una persona que está en necesidad,
sin ninguna otra intención más que de ayudarlo, porque o bien porque veo el rostro de Cristo en esa persona, pues es algo totalmente bueno. Y mi intención es simplemente ayudarlo. Pero las circunstancias, pues ya dependerán en qué condiciones esté, en qué momento, en qué día, en qué lugar lo haga, ¿no? Y el modo en que lo hago. Muy distinto, ojo, muy distinto que si voy caminando por la calle y de repente, por ejemplo, veo a algunos de mis amigos que vienen por allá, por la otra acera, y está una persona necesitada, y digo, para que vean que soy buena onda, que soy muy bueno, muy religioso, muy cristiano, voy a ayudar a esa persona. Abro mi billetera, saco un billete de 500, ojalá tuviera un billete de 500, entonces, y le ayudo. Ay, qué bueno, José, van a decir, pero mi intención no era ayudarlo, era que los otros dijeran que yo soy muy bueno. Y por lo tanto, ahí esa intención mía, aunque el acto en sí es bueno, mi intención hace que todo ese acto humano pues ya esté totalmente viciado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Muchas veces en nuestros templos sucede que hay personas que predican muy bonito, que hablan muy bonito, inclusive oran muy bonito, y cuando oran así, pero su intención no es tanto transmitir un mensaje, su intención allá profunda de su corazón, sino que le aplaudan. El mensaje podrá ser bueno, pero su intención está distorsionada. Y entonces ahí, esa persona ante Dios debe hacer un examen de conciencia, que es muy importante que nosotros lo vayamos realizando y que ahorita toco el tema. Siguiente. Entonces, la conciencia moral, nuestra conciencia moral debe ser una conciencia recta y veraz. Y eso solamente lo vamos a lograr en medida que vamos confrontando nuestra vida con el mismo evangelio. Ahora, ciertamente hay distintos tipos de conciencia. Por ejemplo, está la conciencia laxa. El que tiene conciencia laxa va a decir, todo está permitido, nada es malo, la verdad es relativa, o sea, depende de cada quien. No hay ninguna verdad, ni siquiera lo referente a Dios es verdad, o sea, depende ya de cada quien. O sea, se cae en un subjetivismo y en un relativismo. Ese es el de conciencia laxa. Todo está permitido, no hay pecado. El otro extremo es el de conciencia escrupulosa. El de conciencia escrupulosa, para él casi todo es pecado. Y cualquier cosa que él exageradamente la considera un grave pecado, pues ya empieza a martirizarse, ¿no? Él mismo. Entonces, de hecho, pues en la teología moral se dice que la conciencia escrupulosa está a un pasito de la conciencia, pues ya enfermiza, patológica, pues podríamos decir. Y es ahí donde nosotros debemos de buscar el equilibrio en nuestra conciencia, que es una conciencia recta y veraz o recta verdadera, en donde la palabra de Dios y las enseñanzas de la iglesia a través del magisterio nos vayamos formando esa conciencia recta verdadera. Entonces, 3 son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son esas? Nunca se ha permitido hacer el mal para obtener un bien. Entonces, es lo primero. Entonces, es decir, el fin no justifica los medios. No vayan a decir que Maquiavelo dijo eso, no por ahí un amigo mío dijo, es que Maquiavelo dijo que el fin justifica los medios. Pobre Maquiavelo, en ninguna parte lo ha dicho Maquiavelo en su libro, ¿no? Pero en fin. La llamada regla de oro también debemos aplicarla. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Bueno, pues ahí Jesucristo, pues repitiendo eso en el Evangelio de Mateo. Y finalmente, la otra norma va a ser la caridad. Muchas veces por la caridad vamos a tener que ser flexibles en algunas, inclusive leyes eclesiásticas. Entonces vamos a suponer a una persona que está en peligro de muerte y no está casada por la iglesia y se quiere casar por la iglesia. Bueno, el sacerdote ahí aplicando la caridad se puede saltar todos los trámites prematrimoniales. ¿Por qué? Porque basta recordar que el canon 1752 dice que la ley suprema de la iglesia es la salvación de las almas y la caridad apunta hacia esa salvación de las almas. Entonces, bueno, por eso pues son formas pues o criterios que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica pues para actuar
de acuerdo a una conciencia recta y veraz. Ahora, ¿la conciencia puede emitir juicios erróneos? Sí puede emitir juicios erróneos, y sobre todo cuando desconocemos cuál es el mensaje de Dios, en qué consiste la palabra de Dios, o desconocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, bueno, puede emitir esos juicios erróneos. O bien puede haber una situación donde no sepamos decidir. Por ejemplo, cuando una persona tiene a un enfermo que está grave en el hospital, ya en etapa terminal, está entubado, y los médicos le dicen, ya no tiene mayor remedio. ¿Lo desconectamos o no lo desconectamos? Entonces ahí muchas veces lo hacemos, está bien hecho, no está bien hecho, etcétera, ¿no? Entonces ahí entramos en una especie de conciencia confusa. Y es ahí, si nosotros nos apegamos y escudriñamos lo que dice sobre todo el magisterio de la iglesia con base en la palabra de Dios, vamos a tomar una decisión pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso pues es lo que hay que tener en cuenta pues para evitar también la conciencia confusa, o bien buscar el consejo pues de alguien que nos pueda ayudar y que esté lo suficientemente preparado en cuestiones de teología moral, ¿no? Como puede ser tu mismo párroco, ¿no? Ok. Ahora, volviendo a lo del pecado. Hay muchas variedades de pecados. No me voy a extender en las variedades de pecado, pero sí en lo que son las condiciones para saber si cometemos un pecado mortal o un pecado venial, que son pecados pequeños. 3 son las condiciones para pecado mortal: materia grave, plena advertencia y consentimiento deliberado. La materia grave generalmente nos la van a dar los mandamientos, pero también dentro de la materia grave están los pecados de omisión. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues aquellas cosas buenas que pudimos haber hecho y no la hicimos. Ojo, remarco el verbo pudimos. Entonces, y no la hicimos. Entonces, ¿por qué no quisimos? Pues simple y sencillamente. Porque a veces sí queremos hacer algo bueno a una persona, pero en ese momento no podemos. Bueno, pues ahí no caemos en la cuestión de materia grave. Y recordemos también que cuando inicia la misa y empieza el yo confieso, nos confesamos pecadores de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, y también recordemos lo que dice Mateo 25, estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento, me diste de beber. Cuando dejamos de hacer todas esas cosas, entonces ahí estamos en un pecado grave de omisión. Entonces, bueno, pues esa es la materia grave. Luego dice plena advertencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de conocer que ese acto es un acto pecaminoso. Entonces, es lo primero, pues, lo de plena advertencia. Yo sé que tal cosa, pues, es un acto pecaminoso. Y la tercera es deliberado consentimiento, es decir, lo quiero hacer, simple y sencillamente. Voy a poner un ejemplo. Uno de ustedes va pasando por la calle, vamos a suponer que llego yo, y te digo, ¿sabes qué? Yo te conozco a tu familia, y tengo secuestrada a tu mamá. Y no la voy a liberar hasta que tú vayas y robes un banco. Entonces ahí, en ese sentido, pues tú vas y ahí robas el banco. Materia grave, sí es materia grave. ¿Sabías que es pecado? Sí sabías que es pecado, hay una plena advertencia. Pero ¿había consentimiento de tu parte? Obviamente que no. El acto es pecaminoso, sí, pero no se te considera a ti que has caído en un pecado grave, porque no había un consentimiento, porque estabas bajo una amenaza. Entonces eso para entenderlo muy bien. Entonces ahí está. Lo mismo sucede con la cuestión de los pensamientos, ¿no? Dicen que la mente es la loca de la casa. Entonces a veces que nosotros tenemos malos pensamientos. Y a veces estamos inadvertidos de que es un mal pensamiento, y cuando de repente caemos en cuenta que tenemos un mal pensamiento a la torre, un mal pensamiento de cualquier índole, ¿no? El mal pensamiento. Sabemos que materia puede ser materia grave, pues sí puede ser materia grave. Sabemos que pecado sí, pero ¿había consentimiento? No había consentimiento hasta antes de que nos diéramos cuenta.
Una vez que nos damos cuenta y si seguimos deleitándonos con ese mal pensamiento, pues así es otro boleto. O lo mismo cuando alguien dice, es que soñé que estaba haciendo eso, o alguna cosa mala, etcétera. Bueno, los sueños, no hay consentimiento. Entonces eso es la cuestión, ¿no? Por eso pues es complicado pues cometer un pecado muchas veces grave y a veces lo complicado lo hacemos muy fácil, ¿no? Entonces la cuestión es de pecado mortal. Tómenlo muy en cuenta en enero cuando se vean los mandamientos con el padre Sergio Hugo Trujillo, pues esto va a ser algo muy iluminador para entender si he cometido o no un pecado grave con base en los mandamientos. El pecado también nos puede llevar a un grave problema que se llama el vicio. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los vicios son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Contrario a la virtud. La virtud es un hábito que primeramente fuimos inculcando en esa vida hasta que ya se hizo virtuoso y lo hacemos automáticamente. En cambio, el vicio pues es un mal hábito y que después ya lo hacemos automáticamente, ¿no? Esos hábitos o vicios, el Catecismo de la Iglesia los refiere también a los 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la gula, ¿no? Ahorita que vienen los tiempos navideños, a veces ya estamos llenos y órale, pues ya trajeron un postrecito muy bueno, así de chocolate, etcétera, y ya estamos satisfechos y le va para adentro. Bueno, después andamos ahí en enero poniéndonos a dieta, ¿no? Pero bueno, entonces, pues si ya estás satisfecho y comes de más, pues obviamente estamos cayendo en la gula. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Aquí hago un paréntesis. San Juan de la Cruz, en su obra Subida al Monte Carmelo, va a abordar el tema de los pecados capitales, pero va a hablar de soberbia espiritual, avaricia espiritual, lujuria espiritual, ira, gula espiritual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La gula espiritual, va a decir San Juan de la Cruz. La gula espiritual es aquel cristiano pues que nomás quiere recibir cosas de Dios y va recibiendo y que va a un retiro y que va a aquello y está recibiendo y su espíritu va engordando y está tan gordo su espíritu que se vuelve muy pesado, por decirlo así, que jamás comparte lo que ha recibido. Y San Juan de la Cruz dice, eso es gula espiritual. O la soberbia espiritual, dice San Juan de la Cruz, sucede en las cosas religiosas. Entonces yo no me alegro cuando una persona, pues yo me doy cuenta pues que Dios le ha regalado algunos dones y empiezo a decir, si supieran cómo era antes, es que no lo conocen. Y si alguien predica muy bien, empiezo, no saben cómo es él, por eso la gente le cree. Pero es una soberbia espiritual. Empieza a decir San Juan de la Cruz, ¿no? Está muy interesante el libro Subida al Monte Carmelo, les recomiendo pues si tienen tiempo de leerlo, pues léanlo. Ahora, hay una ley moral y esa ley moral es esencial, ¿no? Me voy a concretar en lo que es la cuestión de la ley moral natural. Santo Tomás de Aquino menciona que la ley moral, la ley natural esencial es la siguiente: haz el bien, evita el mal. Entonces, es lo que dice, cumpliendo esa ley natural fundamental, pues ya hemos avanzado mucho en nuestra vida, dice Santo Tomás de Aquino. Esa ley natural, dice el Catecismo de la Iglesia, bueno, recoge lo que dijo San Agustín de Hipona, dice que Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. Entonces, esa ley natural se va a positivizar, diríamos los abogados, en una forma de 10 mandamientos. Pero la ley natural en sí misma está escrita en el corazón de cada ser humano. Y por eso muchas veces los seres humanos sabemos por intuición, a través de nuestro intelecto, que una cosa es mala y qué cosa es buena. Entonces, pero sin embargo, como no alcanzábamos a distinguir plenamente lo bueno de lo malo, pues dice San Agustín, pues Dios la escribió en las tablas, y que son los 10 mandamientos que se los dio al pueblo de Israel y así nos ha llegado a nosotros.
Y eso pues se va a ir profundizando a través del Antiguo Testamento con vista a la salvación que Jesucristo nos va a traer. De hecho, de manera pedagógica, el mismo Dios va educando a su pueblo. Muchas veces la gente dice, es que Dios antes permitía las guerras. No, es que no las permitiera. O sea, yo nunca he estado de acuerdo. Si simple y sencillamente el ser humano trataba de interpretar de manera muy imperfecta la voluntad de Dios, y sobre todo porque no había venido Jesucristo todavía. Entonces, y es hasta que Jesucristo viene cuando se le da la correcta interpretación a esa ley. Basta recordar, pues, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, donde Jesucristo le va dando esa auténtica interpretación a aquello que el pueblo había interpretado la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Habrán oído que se dijo en otro tiempo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, entonces sí, que si tú bofeteas, que si alguien te bofetea, ponle la otra mejilla, etcétera, ¿no? Entonces empieza pues Jesucristo pues a distinguir, a decir, esta es la ley perfecta, esa es la plenitud de la ley, y que los seres humanos pues no alcanzábamos a interpretar de manera perfecta, sino hasta que vino Jesucristo. Entonces por eso pues hablamos de esa ley evangélica. Santo Tomás de Aquino va a decir lo siguiente: la ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Entonces es a través del Espíritu Santo donde nosotros podemos vivir esa ley nueva que Jesucristo nos ha manifestado. ¿Dónde se encuentra esa ley nueva? Pues simple y sencillamente pues basta recordar en toda la vida y predicación de Jesucristo. Por eso les decía que si nosotros queremos tener una conciencia recta y verdadera, hay que acercarnos a la lectura y meditación del Evangelio para ir entendiendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y sobre todo también va a decir el catecismo, también en la catequesis moral de los apóstoles. Pues ahí tenemos los escritos de San Pablo, e inclusive de los padres apostólicos que fueron los sucesores de los apóstoles. Por ejemplo, hay un documento que lo pueden ustedes buscar en internet y que nos pueden dar unas pautas muy importantes de la vivencia de la comunidad cristiana de finales del siglo I, principios del siglo II. Ese documento se llama Didache. Entonces ese documento, pues ahí si ustedes lo leen, pues es cómo vivían esas primeras comunidades o cristianos de segunda generación, por decirlo así, de la fe cristiana. Ahora, la finalidad de esa ley nueva es darnos la gracia y la justificación. La justificación, nada más lo digo con palabras sencillas, es el paso del estado de pecado al estado de gracia. Entonces, y entendiendo pues que la justificación es un don de Dios. Ciertamente implica disponibilidad de parte de nosotros. Basta recordar el texto del Evangelio que dice, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Es decir, no hay que dejarle todo el trabajo a Dios. También nos toca algo a nosotros, ¿no? Hay distintos tipos de gracia. La gracia santificante o deificante, que es la gracia que nos va haciendo semejantes a Dios. La gracia que recibimos por primera vez el día que nos bautizaron y que la perdimos la primera vez el día que cometimos el primer pecado mortal y que después la recuperamos con el sacramento de la reconciliación, ¿no? Están las gracias actuales o dones y circunstancias particulares, las gracias sacramentales, que son las gracias que da cada sacramento, además de la gracia santificante, y las gracias especiales o carismas, dice, que tienen como fin el bien común de la iglesia, ¿no? Que están puestos al servicio de la comunidad. Entonces, la gracia nos va a prevenir, preparar y suscitar para dar una libre respuesta al llamado de Dios, a esa vocación cristiana. Y sobre todo, esa respuesta debe ser con mucha humildad. Y de aquí, pues, por eso que todos estamos llamados a esa vivencia de la santidad cristiana, ¿no? Sean santos, porque yo soy vuestro Dios, dice la palabra, soy santo, ¿no? Entonces, eso pues es muy importante, el camino de la santidad, pero que ese camino de la santidad pues implica, repito, en una parte lo que es la vida ascética,
y otra parte que es la vida mística. La vida ascética es el trabajo que nosotros hacemos, como los sacrificios que le ofrecemos a Dios, por ejemplo, las obras de caridad, etcétera, es parte de la vida ascética. Y la vida mística es lo que Dios hace en nosotros. Entonces, y llega un momento, dependiendo de la etapa de vida espiritual que estemos viviendo, si, por ejemplo, bueno, aquí hago un paréntesis, la estamos hablando, después de la conversión, entramos a la vía purgativa, donde vivimos o luchamos principalmente contra el pecado mortal. Después de pasar a la vía pasamos a la vía iluminativa, donde nuestra principal lucha es contra el pecado venial. Y después pasamos a la vía unitiva, pues que ahí más bien luchamos contra nuestras imperfecciones de carácter principalmente, ¿no? Entonces, bueno, algunos tienen regresiones, ¿no? Avanzan tantito y luego dan 2 pasos para atrás, 3 pasos para adelante y así vamos a veces brincando de un lado a otro. Entonces ahí, en esa cuestión de la vida ascética, por ejemplo, el que está en la vía purgativa debe tener mucha vida ascética. Y eso se demuestra, por ejemplo, en la oración. La oración nos cuesta mucho trabajo, tenemos que tener auxilios, etcétera. En cambio, por ejemplo, cuando el que llega a la vida unitiva, como ha sido en el caso de San Francisco de Asís, bueno, de todos los santos, pues es simple y sencillamente el Espíritu Santo que obra en ellos a Dios. Esa es la pequeña o gran, bueno, es decir, la gran diferencia, ¿no? Entre el que está en una etapa de vida espiritual muy adelantada. Entonces, para eso, pues, está el magisterio de la Iglesia para ayudarnos en ese camino. Entonces, y el magisterio de la Iglesia tiene esa misión de cómo vivir nuestra fe, de cómo acercarnos a Dios y sobre todo, pues, es una fe, como dice el mismo Catecismo de la Iglesia y que se vio en una de las primeras pláticas, la fe es una respuesta personal, pero que se vive en comunidad. Aquella persona que dice que tiene fe, pero yo hay solas con Dios, pues no es fe. Es egoísmo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero no es fe, porque la fe es una respuesta personal, pero se vive en comunidad. Si no hubiese sido así, Jesucristo jamás hubiera formado una comunidad de apóstoles, y los apóstoles jamás hubieran formado comunidades. Entonces, bueno, por ese sentido. Entonces, los preceptos, la Iglesia también nos va a presentar unos medios de auxilio que le vamos a llamar los famosos mandamientos de la Iglesia, ¿no? Que son 5. Participar en misa todos los domingos y los días de fiesta. Confesar los pecados al menos una vez en el año, dice el mandamiento de la Iglesia. Recibir el sacramento de la Eucaristía de preferencia en la Pascua. Abstenerse de comer carne y observar el ayuno cuando lo manda la Iglesia. Por ejemplo, los viernes dicen, dice que hay gente que dice, es que ya se puede comer carne los viernes. Y prefiero no comer carne humana que comer carne, y comer carne, pues, roja, ¿no? Pero qué curioso, los que dicen que no comen carne, que prefieren comer carne roja que humana, también el viernes antes comen carne humana, pues, o sea, bueno, pues, en fin, creo que hablé un poquito de más. Y el último mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según nuestras posibilidades, ¿no? A propósito del diezmo, ¿no? Ok. Entonces, la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio. Tener una buena vida moral hace más creíble a la Iglesia, porque recuerden que la Iglesia la formamos nosotros. La Iglesia no es el Papa y los obispos, y los sacerdotes y las religiosas. La Iglesia somos todos. Entonces, por eso todos debemos de tener una vida moral de acuerdo, pues, a lo que pide Jesucristo en el Evangelio. Siguiente. No sé si ya. Entonces, hasta aquí, pues, dejamos esta pequeña charla. Próximamente, pues, el Padre Hugo, en enero, Dios mediante, continuará con esa parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias por su atención. Si gustas platicar un poquito quién es José Galás. Bueno, ok. Me presento ya al final. No lo hice al principio porque hay gente que va entrando después, aunque queda grabado, ¿no? Ok, yo soy José Galás. Actualmente yo soy defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico de Ciudad Obregón. Soy el presidente de la Comisión Diocesana de Protección de Menores y también ayudo en cuestiones de asesoría jurídico-canónica
en lo que se necesita en la diócesis. Ayudé también en los trámites ante la Secretaría de Educación para que los estudios del seminario fueran reconocidos de manera oficial, ¿no? Es decir, los seminaristas que concluyan todos sus estudios van a salir como licenciados en Filosofía y Teología ahora, ¿no? Reconocidos ante la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ¿no? Tengo estudios, obviamente, pues de Derecho, también de Derecho Canónico, maestría en Derecho y concluí las materias del doctorado en Derecho. Entonces, y pues he participado también en otros servicios dentro de la iglesia, ¿no? Pues eso, así a grandes rasgos, es mi pequeño currículum. Bien. Si gustas invitar, bueno, ya comentaste, ¿no? El padre Sergio Trujillo es una continuación de este tema. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que el padre Hugo Trujillo expondrá, Dios mediante, en enero, es una continuación de este tema. Él lo expondrá el día 16 de enero. Entonces, va a ser en la catedral. Entonces, a las 8 de la noche. Esperemos que no nos falle la tecnología y pueda estar simultáneo a través de Facebook, ¿no? Entonces ahí los esperamos pues con mucho gusto pues para que se complemente y se aplique ya a los mandamientos esto que ahorita en esta charla pues se acaba de exponer. Con un mensaje nada más de Y pues viene el fin de año, hay muchas tentaciones en fin de año, pero también empezamos a hacer muchos propósitos. Yo les recomendaría, con base en lo que se acaba de exponer, hacer un examen de conciencia de lo bueno que hemos recibido durante todo este año y darle gracias a Dios de todo aquello que nos ha dado Dios. Son muchas cosas buenas, cada día nos regala muchas cosas buenas. Imagínense durante 365 días cuántas cosas buenas nos ha regalado Dios. Y una vez que agradecemos a Dios por todo ese amor que ha manifestado durante este año, pues también reconocer con mucha humildad las veces que hemos rechazado el amor de Dios, que hemos preferido seguir el camino del pecado y pedirle perdón por eso, ¿no? Y sobre todo hacer el propósito del siguiente año de vivir una vida más plena según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo les deseo a nombre de todos los que participan en este encuentro de formación y promoción de adoración perpetua, que tengan pues una feliz Navidad y un gran año 2024. Y sobre todo pues hay que intensificar nuestras oraciones porque la paz mundial pende de un hilo. Entonces las noticias que nos llegan pues hay conflictos por todos lados y hay que pedirle a Dios pues que no pase a mayores y que los conflictos que hay, las guerras que hay pues se llegue a un acuerdo que le dé paz a todos los habitantes de aquellas regiones. Que tengan muy feliz Navidad y un feliz año nuevo. Gracias.